Buenos días. Buenos días a todos nuestros amigos que nos siguen a través de los 96.5 MHz de la frecuencia modulada estéreo RTP 96.5 FM en las provincias de Santa Elena y Guayas, 98.7 FM también en la provincia de El Oro. Muy buenos días también a quienes nos siguen a través del Real Audio, www.rtp.es, y muy buenos días a quienes nos escuchan y nos ven a través de las redes sociales de RTP, el canal de YouTube de RTP, el Facebook Live de RTP, mi Facebook Live, Rodolfo Bagrizo Blum, y estamos en todas las redes sociales como @rtp.es. Bueno, como decía el líder Tralala, con la fecha nunca juegan, y aquí dice que hoy es miércoles 11 de marzo. A ser miércoles 11 de marzo, los dos dicen que es miércoles 11 de marzo. Me avisan cuando tengamos conectada a nuestra invitada y comencemos por algo, ¿no? Diario del Universo. El acuerdo con Estados Unidos pone a Ecuador en mejor posición frente a sus competidores. El viernes se firmará el acuerdo de comercio recíproco con Estados Unidos. Entre los productos que se beneficiarán están las flores, aceite de palma y filetes de atún congelados, que representan entre el 15 y 17% allá de las exportaciones a ese país. Porque entre flores, aceite de palma y filetes de atún, si me van a decir que es el 15 o el 17% de las exportaciones ecuatorianas, alguien se fumó de la mala, de la verde, de la que aún no está lista, y se la fumó al revés además, ¿no? Porque estos tres productos respetables, por cierto, en el universo del 100% de las exportaciones ecuatorianas, son una nimiedad. Nah. Las exportaciones ecuatorianas, incluyendo, ¿por qué excluimos el petróleo y la minería? ¿Sí? ¿Salen de aquí o no salen de aquí? Ya. Para comenzar, comencemos por esos dos. Luego tiene el camarón, que es de largo de number one. El cacao el año pasado fue el segundo en las no petroleras, pero evidentemente vende más que esto, ¿no? Y luego tenemos el banano. ¿Dónde vamos al banano? Pero bueno, entonces yo pregunto, y habrá que pedirle a Diana Denis que me invite a alguien de estos señores para que me diga, y lo cake, lo importante para nosotros, ¿qué pasa con el camarón? ¿Tiene algún trato? O para variar, los camaroneros del Golfo de México o de América, como lo quieran llamar, yo no me hago problema, llámenlo como les dé la gana. Los camaroneros del Golfo pescan camarón, es camarón de mar, de arrastre, ¿ya? Y ellos pues le han puesto a Ecuador todas las prohibiciones del mundo cuando nosotros no competimos con camarón de arrastre. El nuestro es camarón, es acuacultura. Es camarón que se, comillas, no vamos a usar un símil, se siembra. O sea, no se siembra porque no tiene raíces, pero okay, se cultiva en piscinas, ¿ya? Para ponernos exquisitos. ¿Para eso hay alguna ventaja? ¿Cacao tiene alguna ventaja? ¿Banano tiene alguna ventaja? Porque si me vas a dar ventajas en lo que en el grosso volumen, el grueso, ¿no? Volumen de las exportaciones ecuatorianas no son casi nada, entonces me estás viendo la cara de lo que sabemos, pues, hermano. Y claro, la cara de la que sabemos tampoco nos las vas a ver así nomás, pues, ¿no? Uno, parafraseo de nuevo, a ver, cuando alguien, sea quien sea, y pertenezca al partido que pertenezca y a la corriente ideológica que quiera pertenecer, cuando uno dirige un país, tiene que tratar de obtener siempre, a veces no se puede, tratar de obtener siempre las mejores condiciones para su país. ¿Qué creerían ustedes de un presidente de cualquier país que hace un tratado con quien sea? Y más o menos no es que da papaya, sino que entrega las herramientas, las no herramientas, todo. No, pues ese tiene que ir. Sea a las buenas o a las malas. Pero alguien que se dedica a negociar tratados que solo perjudican a Ecuador, se tendría que ir. Por suerte,
En este momento no estamos en esa posición porque el presidente Noboa se ha parado firme cuando se ha tenido que parar firme. Ahí sale Petro ahí a pedir un corredor que dice que el respeto a la dignidad de Colombia. Mira, hijo de la grandísima República de Pakistán, porque ya me cansé de echarle la culpa a los de Papú. Vamos a poner Pakistán. Aunque yo me imagino que el señor Petro, se me ocurre que puede tener algún tipo de ascendencia italiana. Pietri, es Piedra, si no recuerdo mal. Y podría ser, ¿no? Bueno, el señor Petro pretende continuar la nunca suspendida política de Colombia en el plano comercial, no estoy hablando de otra cosa, de vernos la cara de cojudos. ¿Ya? Y luego, a fines del siglo XX, comienzos del siglo XXI, ya nos la vieron por otro lado también. Se les iluminó el cerebro y dijeron, oye, pero si los ecuatorianos los llevamos haciendo cojudos no se sabe cuántas décadas con el tema comercial. Oiga, por su merced, que cada departamento pues tiene sus normas fitosanitarias, su merced, y entonces pues no podemos comprarle aguardentico. En cambio los cojudos compramos todo el aguardentico que nos venden. Ah, no. Yo, a ver, que no quiero explicarme mal. Yo no es que estoy diciendo que Ecuador tiene que decirle a Colombia, me compras lo mismo en cantidad de lo que yo te compro o tenemos problemas. No, siempre va a haber alguien que venda más. Siempre. Ese no es el problema. El problema es cuando te hacen trampa. ¿Ya? El problema es cuando hay zapada. Y comercialmente Colombia siempre se ha distinguido con nosotros, ¿no? Porque no han visto las que sabemos, de vivir de zapada en zapada. Hasta que descubrieron, pero si tenemos a los giles, a los que no cierran la puerta del baño cuando van al inodoro, puta, los ecuatorianos, que se encarguen ellos del problema de la frontera y la droga. Nosotros no vamos a tener presencia militar permanente en ninguna parte, sino que para guardar un poco las apariencias y para decir que esa es nuestra estrategia. Y yo quiero saber quién es el von Clausewitz colombiano que diseña esas estrategias, comillas, maravillosas, ¿ya? Vámonos más cerca para que alguien se entere. ¿Quién es el Dwight David Eisenhower que planeó el día de la invasión a Normandía? O MacArthur que desembarcó en Inchón cuando la guerra de Corea estaba perdida en 2 meses y no la ganó porque, para variar, el demócrata Truman no lo dejó. No. Entonces, no. Nosotros vamos a, pues hombre, su merced, vamos a tener escuadrones volantes, hombre. O sea, tropas volantes que van a estar dando, ¿sabe cuántos kilómetros tiene la frontera? Para que esa, comillas, estrategia de batallones, regimientos, la unidad que sea, volantes que recorren la frontera, tendrían que ser todos hijos de Flash. ¿Se acuerdan Flash, el de las tiras cómicas que andaba a la velocidad del rayo? Bueno, no, pues, la gente no es Flash ni anda a la velocidad del rayo. Entonces ocurre que el 90% del tiempo o más, mientras sus escuadrones volantes, hombre, su merced, están por acá pasa todo. Y cuando van para acá, por acá pasa todo. Y entonces el señor Petro tiene la concha. Ahí en Argentina hay una frase fabulosa. Les recomiendo a todos los que tienen Apple Plus ver la serie Nada o Nothing. Está en los 2 idiomas. Actúa Robert De Niro y Brandoni, un gran artista argentino que ya es bastante mayor, pero espectacular. Ya. O sea, ya lo de Colombia ya no es la concha, es la concha de la lora. Como dicen los argentinos, ¿sabes qué? Te vamos a decir que andate a la concha de la lora. Tiene este individuo, aquí está la noticia de RTP Noticias. Gustavo Petro responde a Daniel Noboa y condiciona corredor humanitario al, comillas, respetar a Colombia. Mira, hijo de la gran República de Pakistán, pero si nos hemos pasado la vida respetando tanto a Colombia que ustedes se nos han llevado más territorio que el Perú probablemente. Con los límites ideales que Ecuador es uno de los mitos que algún día en el revisionismo histórico vamos a tener que aclarar bien de qué límites hablamos, ¿no?
pero con los límites de lo que nos enseñaron, al menos a mí en el colegio. Después ya dejaron de dar historia de límites. Pero a ver, a ver, todo lo que se llevaron por el norte y todo lo que se llevaron para el noreste, ¿qué? Y luego la gran zapada de dividir la deuda inglesa, o sea, la deuda de la independencia, en 3 partes iguales, cuando el departamento del sur, o sea, nosotros, no éramos iguales ni en tamaño ni en población que los otros 2. O sea, desde ahí nos empezaron a ver la cara de cojudos. Y eso es 1820 y pico. 100 años, perdón, 200 años. Entonces, no, vea, señor presidente, yo no. Me libre el señor de pretender dar consejos peor a quien no me los ha pedido. Nunca hay que dar consejos a nadie, porque primero no lo siguen. Y segundo, peor aún si no te lo piden. Quedas como un impertinente, a ver, yo doy mi opinión. Esta es la oportunidad de pararle la viada a Colombia. Porque yo sí voy a ser claro, no es solo Petro, porque Petro es una sola vez presidente de Colombia. Ya. Y nosotros lo que sabemos nos la llevan viendo desde 1820 y pico. O 30 y pico si quieren. Ya. Van a ser 200 años en el segundo caso, ¿no? Y nosotros... Y con el cuento de que, pues hombre, hermanos, con esos hermanos así, ¿sabes qué? No, hermano, no. O sea, no hay que llegar también al extremo del país cuya diplomacia se lleva el premio Nobel de perfidia, de cinismo y de HDPismo. La pérfida Albión. Estos, entre otras, primero que los campos de concentración los inventaron ellos, en la guerra anglo-bóer, fines del siglo XIX, principios del siglo XX. No gasearon a nadie, es verdad. No fusilaron a nadie, es verdad. Mataron de hambre, a entre alrededor de 100.000. Habrá que buscar el dato exacto porque obviamente los historiadores de un lado lo agrandan y los del otro lado lo achican. Pero estamos hablando de alrededor de 100.000 personas, si no son 200.000, a las que las mataron de hambre en campos de concentración. Eso, perdón, pero lo inventaron bastantes años antes. A ver, Adolf nació en el 89, cuando estaba en el colegio Adolf. Pues la guerra Boer estuvo a caballo del fin del siglo XIX y principio del siglo XX. Ya anteriormente Lord Palmerston, y nuevamente... si la Diana Denige me vuelve a invitar a Juan Carlos Holguín para aceptar que me ganó el ceviche, si él lo dijo en 1848 y el primer ministro Gladstone es posterior, eso de que no tienes ni amigos permanentes ni enemigos permanentes, sino intereses permanentes. Vamos un ejemplo de lo que es esto, ¿no? Clarito. En marzo, a raíz de la absorción por parte del gobierno alemán de Bohemia y Moravia, lo que quedaba de Checoslovaquia, ya, y auspiciar la separación e independencia de Eslovaquia, con lo cual lo que hizo fue adelantarse en el tiempo, porque Eslovaquia es un país independiente, que se separó de la República Checa sin disparar un tiro. Se llaman The Velvet Divorce, el divorcio de terciopelo. Se dieron la mano, ni se pelearon por las fronteras y cada uno vive su camino y viven en paz. ¿Ya? Bueno. Entonces... ellos le dijeron a Polonia que si los atacaban, romperían lanzas por ellos. Ok. Efectivamente los atacó Adolf el 1 de septiembre de 1939 y el 3 de septiembre el Reino Unido, la Gran Bretaña y la República Francesa, las 2 potencias coloniales más grandes del mundo. ¿No? África era prácticamente mitad y mitad inglesa. En los mapas de antes, toda la parte que era de la esfera de influencia o colonias de frente inglesa se pintaba en rosado y la que era de influencia francesa se pintaba en un tono de gris oscuro. Y usted veía, ¿sabes cuáles no estaban pintados? Etiopía no estaba pintado porque hasta que no lo invadió Mussolini era un país independiente. Había otros colorcitos, ¿no? Un colorcito para Italia que tenía Libia,
tenía la Somalia italiana, tenía Eritrea y luego invadió Etiopía. Ya. Antes de que termine la Segunda Guerra Mundial había otro color, diga usted, verde o azul, que era el África Oriental y el África Occidental alemana. Ya. Era Togo y Camerún, pero era poquito. Pero África era de los europeos, ¿no es cierto? Ah, ok. Y entonces, los señores ingleses, cuando Adolf invade Polonia, junto con Francia, le declaran la guerra. Y lo que era un conflicto entre dos países se convierte ya en un conflicto mundial, porque el Imperio Británico y el Imperio Francés estaban por todo el mundo. El 17 de septiembre la Unión Soviética invadió Polonia también. Perdón, el Reino Unido y Francia no le declararon la guerra. Es más, ni siquiera retiraron a sus embajadores. Hipócritas de mierda. Pero no para ahí. No para ahí. En el invierno de 1939, la Unión Soviética invadió Finlandia sin provocación en lo que se llamó The Winter War, la guerra de invierno. Los gobiernos inglés y francés se demoraron meses en decidir si ayudaban a Finlandia. O sea, en ayudar a Polonia se demoraron 2 días, ¿no? Del 1 al 3 de septiembre declaró la guerra. Cuando empezaron a preparar una expedición, pero que parece que le estaban preparando en el paraíso o en el infierno, porque meses preparando una expedición, porque, a ver, señores, Finlandia está bastante cerca del Reino Unido de la Gran Bretaña, ¿no? Por mar. Claro que había que pasar por Noruega, pero bueno. En marzo del 40, ya Finlandia no pudo contra la Unión Soviética. Miren un mapa. Y se rindió. ¿Le mandaron armas aunque sea? No. No. Y por último, en el año de 1942-43, en una zona que no estoy seguro si pertenece actualmente, porque se dividieron a la Federación Rusa o a Bielorrusia, creo que es a Rusia, llamada Smolensk, en esa zona, había un bosque. Y un día un perro hurgando encontró un resto humano. Era la parte de la Rusia ocupada en la Segunda Guerra Mundial. Era el bosque de Katyn, K-A-T-Y-N. Los alemanes dijeron, encontramos oro en polvo, diamantes en bruto, y invitaron a una comisión de expertos forenses internacionales. A ver, les voy a aceptar que los de España, pues Franco está... A ver, Franco ganó la guerra civil por Alemania y Italia. En cierta parte. En la otra parte porque sus soldados estaban mejor organizados, mejor mandados, mejor disciplinados y ganaron. Ya. Pero sin la ayuda de Alemania e Italia no la ganaban ni el día de juicio final a la hora del té. Fueron los forenses y encontraron 22.000 cadáveres. Pendejada, ¿no? Todos tenían un tiro en la nuca. ¡Uy, qué horror! Y, haciendo los análisis, se descubrió que esta gente la habían matado en 1940. ¿Cuándo invadió Hitler la Unión Soviética? El 21 de junio de 1941. Entonces era imposible, pues, ¿no? Pero la Unión Soviética siempre lo negó. El gobierno polaco en el exilio, que estaba en Londres, cuando estalla esta cosa, se arma el relajo. Y el presidente del gobierno polaco en el exilio le pide a Churchill que le consiga una reunión con Stalin. Y el señor presidente del gobierno polaco en el exilio va a Moscú y le explica pues a Stalin cómo es esto. Entonces Stalin detrás le dijo que eran los alemanes, para variar. Y luego, ante la insistencia de este hombre de que los peritos internacionales decían que había pasado en el 40, con lo cual era imposible que los alemanes hubieran sido, alzó el teléfono, llamó a alguien y ese alguien le dijo la verdad. Entonces, el señor cerró el teléfono, lo acompañó a este señor a la salida y le dijo, vea, lo que está hecho, hecho está. El señor tomó el avión, inglés, que lo había llevado a Moscú. Oiga, y antes de llegar a Gibraltar, se cayó al mar. Nadie sabe si le pusieron una bomba al avión,
si lo derribó otro avión británico o si la defensa antiaérea lo derribó. Lo cierto es que el hombre estaba indignado y regresaba a denunciar la masacre de 22.000 oficiales profesionales y sacerdotes polacos por parte de la Unión Soviética, con lo cual hubiera habido, primero en Estados Unidos hubiera habido un escándalo espectacular, ¿no? Y luego pues la Unión Soviética y sus aliados que se quedaban calladitos, hubieran quedado como cierta cosa de color café que se pega a los zapatos a veces y que tiene un olor desagradable. Bueno, lo mataron. Ya. Entonces nadie le pide al gobierno del Ecuador que se parezca a estos gángsters disfrazados de gobernantes. Pero nosotros no podemos, en este momento, como dirían los argentinos hablando de fútbol, arrugar con Colombia. O Colombia cuida su frontera como tiene que cuidarla, o nosotros no tenemos nada que hablar con Colombia. ¡Nada! Entonces, el otro imbécil, que como dice Carlos Rucauf, ex vicepresidente de Menem en Argentina, el problema con el señor Petro es que consume lo que vende. Entonces, pues ya el cerebro lo tiene licuado. Por suerte ya se larga. Ya. En mayo hay las elecciones presidenciales en Colombia y él, aunque intentó, no puede ser reelecto. Así que ya se larga. Esperemos que el nuevo gobierno colombiano no siga la línea de Petro, sino que entienda que no pueden pretender que Ecuador cargue con el peso militar de contener a las disidencias de la FARC, al ELN y a todos los carteles narcoterroristas de Colombia. Porque, señores, están en Colombia. Las 270.000 hectáreas de coca que el señor Petro se hace el cojudo y no ha bombardeado, ni fumigado, ni nada, están en Colombia. Heredó 47.000, ahora tiene 270.000. Ya. Entonces, solo un sinvergüenza de marca mayor, ya, debería ser primo de Lord Palmerston. Viene y dice, pero ¿cuál es el problema? Si más del 70% de la cocaína sale por Manta y por Guayaquil. ¿Y de dónde viene antes de llegar a Manta y Guayaquil? ¿De dónde sale? Porque aquí en el Ecuador, yo no sé cuántas hectáreas de coca hayan sembrado. A lo mejor hay por ahí alguna que otra, pero allá hay 270.000, pues, ¿no? Entonces, obviamente que la coca que sale por los puertos ecuatorianos, ¿de dónde viene? De Colombia. ¿Y por qué viene de Colombia? Porque el Ecuador no limita al norte con Colombia, limita con los grupos narcodelincuenciales y terroristas, limita con la disidencia de la FARC, que también es terrorista y narcodelincuencial, y limita con el ELN, que también está en esa mística porque el negocio de la coca da mucha plata. Entonces, Ecuador no tiene nada de qué hablar con Colombia hasta que el señor que ocupe la presidencia de Colombia, pues ya se larga, ¿no? Y no va a cambiar. Ayer leí un artículo muy bueno que voy a invitar a su autor. Petro siendo Petro. Entonces, lo que es él. ¿Cómo era el comandante Caca? Pues cuando estaba en el M-19 y secuestraban gente, porque en ese tiempo el M-19 por lo menos no era traficante de drogas. O sea, cometió otro delito execrable como es el secuestro, ¿no es cierto? Y a lo mejor matar a la gente secuestrada. Pero el señor Petro tenía ese apodo porque acostumbraba a defecarle en la cara a las personas que secuestraba. O sea, este es un enfermo mental. Gracias al miserable de Santos, que con tal de ganarse el Premio Nobel de la Paz creo que hubiera vendido a su madre, ya, este hombre llegó a la política. Pero así, la situación con Colombia es clara. Si Colombia no cuida su frontera, nosotros no tenemos nada que hablar con Colombia, ni siquiera de la buena voluntad de nadie. Pregúntale a Diana si es que se va a conectar o no, para saber si tienen que aguantar mi cara y mi voz yo soy todo el tiempo, que les pido 1000 disculpas, pero a veces los invitados tienen alguna complicación y no pueden, y eso hay que
como les digo, eso uno no lo puede controlar. Pues no. Cuando una persona tiene una urgencia, una calamidad doméstica o una complicación laboral, nuestra invitada es asambleísta, preside la Comisión de Fiscalización, pues cuando no se puede, no se puede. Y nadie se tiene que molestar ni poner bravo, ¿no? Entonces, eso sí, mis condolencias, se jodieron, van a ver mi cara y oír mi voz, que particularmente a mí no me gusta oír mucho rato mi voz, ¿no? No pertenezco al grupo de los que están profundamente enamorados del tono de su voz y pueden hablar y hablar y hablar. Y después de 10 minutos de hablar le preguntan algo, si es que tienen un invitado, le preguntan algo. Entonces el pobre hombre trata de contestar un poco largo también para compensar, pero no lo cortan enseguida. No, yo no puedo ser así. Al que le gusta bien, al que no le gusta deben de haber 12.328 millones de oportunidades. Déjame adivinar, la respuesta es no. Adivino, yo voy a tratar de concentrarme para adivinar. Hoy es miércoles, ¿no es cierto? Voy a tratar de concentrarme para adivinar el número que se va a ganar la lotería hoy día. Porque acerté con lo que me traía gaja en el papelito, sin verlo, a lo que lo vi entrar. Ahora, también es verdad que ahí no es que adiviné, ¿no? Fue una deducción. Así que no adivino. Ok. Tema con Durán, perdón, con Colombia, finiquitado. No hay nada que hablar. Vamos a Durán. Diario Expreso dice en primera página, ni con tanqueros Durán tiene agua. Hartos de excusas, los duraneños conviven con el desabastecimiento de agua mientras algunos se resignan a abastecerse con la lluvia. Este escenario impulsa un plantón ciudadano previsto para hoy afuera del municipio. Quieren que alguien dé la cara. Y entonces yo solamente les voy a recordar a las personas que con toda razón están indignados porque no tener agua es malo, muy malo, terrible. Yo solamente les digo algo. Los dos alcaldes anteriores que ocuparon durante años porque uno se reelegía, están con condena de 13 años por peculado. Uno está preso, el otro está prófuga. Por eso es que Durán no tiene agua, porque nunca se hizo nada. Ahora, cuando dicen exigen que alguien dé la cara, ok. Cuando el alcalde Chonillo fue a dar la cara para posesionarse, lo ametrallaron, mataron al chofer y a sus dos custodios, y él y la persona que iba con él se salvaron porque alguien caritativo le abrió una puerta y se metieron, y con los tiros, pues las fuerzas del orden estaban allí, vinieron y los sicarios se fueron. Entonces, si alguien en Durán es así de macho men, que quiere ir a dar la cara a la alcaldía, porque exigen que alguien dé la cara, entonces que nos diga que quiere ser alcalde de Durán porque él es macho y a él no le importa que lo ametrallen y que maten a otra gente, porque primero que nada, el irresponsable que por su irresponsabilidad causa la muerte de otros debería tener, yo digo yo, una sanción penal. Y el Universo dice, página 16, emergencia. Durán declara emergencia por problemas en el sistema de abastecimiento de agua. El alcalde advirtió que la tubería debió contar con reforzamiento estructural para evitar los problemas. O sea, lo poco que hicieron estos individuos lo hicieron tan mal que las tuberías se rompen porque no tienen reforzamientos para los señores de Durán. ¿Ya? Entonces primero hagan un mea culpa, bien mea culpa, por haber votado por el señor Narváez todas las veces que votaron. Preso por peculado. Y otro mea culpa por la señora Arce, prófuga, pero 13 años también de sentencia en firme por peculado. ¿Ya? Ahora vamos a un tema complicado y en el que voy a ser aséptico. Yo he sostenido siempre la presunción de inocencia. Siempre. ¿Por qué?
Porque aparte de que la Constitución de la República, antes de la de Montecristi, que lo reforzó, todas las constituciones de la República admitían la presunción de inocencia. Con la actual, alguien es inocente hasta no tener sentencia ejecutoriada. Sigue teniendo presunción de inocencia. El ejemplo más claro, Carlos Luis Morales, que en paz descanse. Él ni siquiera había sido imputado. O sea, la fiscalía ni siquiera lo había acusado, eso es imputar, de la comisión de algún delito. ¿Ya? Pero la señora viceprefecta, que luego fue prefecta y luego perdió la reelección, convocó al Consejo Provincial, que ya no es como antes, que se le digan consejeros provinciales, sino ahora son los alcaldes, y le abrieron un proceso para destituirlo. ¿Y por qué? Si el señor ni siquiera estaba imputado. Quiere decir que la fiscalía ni siquiera tenía indicios para presentar ante un juez para imputarlo. Bueno, Carlos Luis tenía problemas serios de salud, lo mataron más rápido. Entonces, por eso defiendo la presunción de inocencia. Y durante tantos años que llevo haciendo esto, concretamente desde 1990 y radio desde 1996, si no me equivoco, y televisión desde el 92, entrevistando siempre, ¿no? Y opinando. O sea, hablando pendejadas si quieren, no hay problema. Cada vez que entrevistaba o que he entrevistado a un experto en derecho penal, escojan, todos me dan siempre la misma respuesta. Mi pregunta era, ¿cómo si la Constitución de la República dice que todos somos inocentes hasta que no se pruebe que somos culpables? Con sentencia ejecutoriada, no con sentencia de primera instancia, ¿no? ¿Cómo es que existe? Pues la prisión preventiva. Y entonces todos me explicaron que la prisión preventiva es una medida excepcional y que se toma básicamente, ahora es de última ratio, mientras sigamos todavía viviendo en el sistema que le da garantías y derechos al granel a los acusados y le limita casi al máximo la actuación a la justicia. O sea, a la justicia, a la vindicta pública, que es la fiscalía, porque la justicia ya es el juez, porque aquí no hay jurados. Hubo durante mucho tiempo, más tiempo del que no hay, pero ya no hay. Y sería excelente volver, porque es más difícil comprar a 12 que comprar a 1. Bastante más difícil, ¿no? Ok. Dicho esto, todos los penalistas que han pasado por aquí, maestro Alfonso Zambrano Pasquel, para darle un ejemplo, doctor Julio César Cueva, para dar otro ejemplo, el abogado Francisco Pesantes, para dar otro ejemplo, el doctor Ramiro García Falconi, para dar otro ejemplo, todos penalistas, todos de distinta edad, todos creo que de distintas universidades, todos ejercen en el Ecuador, obviamente. Entonces, cuando yo les he preguntado eso, me han contestado que esto es una medida excepcional que se debe usar en el siguiente orden. Primero, si el imputado está acusado de crímenes pues nefandos, o sea, violador de criaturas, pedófilo, asesino serial, obviamente pues hasta que no se aclare si hijo no es, no puede estar en la calle porque puede matar a otro o violar a otra criatura. Y le entendí, le juro que le entendí, sí tiene lógica. Ok, una. Segundo, cuando la persona imputada tiene la capacidad de alterar, cambiar o simple y llanamente desaparecer las pruebas. En ese caso, no puede estar a su aire porque entonces quién sabe cuántas pruebas desaparecen. Segunda razón. Tercera razón, vea, el doctor Cueva me lo pusiste ahí en la foto, pongan los demás también para que no se resientan. A ver, sí, ¿qué se puede hacer? Entonces vamos viendo, ¿no? Primero, el grado de peligrosidad del individuo. Usted no puede tener indicios de que alguien es asesino serial. Lo tenemos en la línea.
Yo pensé que Gerhard ponía la cara del doctor Cueva por jorobar, que digo, por molestar, que digo, por... Mi querido Julio César, buenos días. Aló. Buongiorno. No, yo no lo escucho. Y no sé si él me escucha, pero parece que no. Pero volvamos, ¿no? Primero, peligrosidad. Segundo, capacidad de destruir pruebas, o desaparecer, o cambiar, o alterar. Y tercero, la posibilidad de que se tome las de Villadiego, o sea, que se marche. Y por tanto, evite la acción de la justicia. Tres. El fiscal pide la prisión preventiva por las tres o por una de las tres y queda en manos del juez saber si se la da o no se la da. Así que ahora sí, a ver. Nada, hermano. Nada. Yo sí lo oigo. ¡Ey! Ahora sí, ya te oí. Ahora sí, buenos días. Buongiorno, señores, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Yo estoy ahí porque yo soy el engreído de la radio, ¿no? Y bueno, yo eso habrá que preguntarle al señor Duque, porque la radio es de él. Y yo ahí vea a Poncio Pilatos y yo vea que se queda corto Poncio Pilatos al lado mío en esa cosa. A ver, vea Julio César, yo estaba tratando el tema de la prisión preventiva, la doble prisión preventiva que le han dado al alcalde, y refería que usted y otros colegas suyos de expertos en derecho penal mencionó al doctor Zambrano Pasquel, al doctor García Falconía, al abogado Pesante, lo mencionó obviamente usted. Y ahí Gerhard inmediatamente se puso las pilas y lo llamó. O sea que ahí el engreído es de, no sé si es Diana Denis o Gerhard de la idea. Yo diría que Diana. Ya, ok, quedemos en que es Diana Denis. Sí, mejor. Ya, ok. Entonces, yo siempre he dicho que si la Constitución dice que no es inocente hasta que no lo encuentre culpable con sentencia ejecutoriada, ¿cómo es que tiene prisión preventiva? Y dije que vuestras mercedes siempre me han explicado que es una excepción que se puede dar por la peligrosidad. Si un individuo está imputado por ser pedófilo o asesino serial, obviamente no puede quedarse en la calle hasta no saber qué mismo es. Entiendo. Si puede destruir pruebas, alterar pruebas, cambiar pruebas o quemarlas, tampoco. Y si tiene una seria posibilidad, porque tiene con qué tomarlas de Villadiego, o sea, irse, también tiene lógica. Esas son las razones por las cuales se puede pedir, por las cuales realmente, ahora que es de última ratio, pues este tema, esas son las razones por las que se puede dar una prisión preventiva, ¿no es cierto? Sí, y ha sido de última ratio siempre. Sí, pero ahora es de última ratio. Acuérdense del garantismo penal y toda esa teoría que hay ahora, ¿no? Ya. Pero entonces, en el caso concreto que iba a tocar, en el caso del señor alcalde de Guayaquil, porque sigue siendo alcalde de Guayaquil, ya, yo por si acaso no voté por él, pero sigue siendo alcalde de Guayaquil. Ya. A él le dictan la prisión preventiva, supongo yo, que es por la tercera razón, pues, ¿no? A ver, es que tiene dos prisiones preventivas. Correcto. La última es por el incumplimiento de una medida cautelar no privativa de libertad. Esa es la consecuencia jurídica que establece la norma cuando uno incumple una de esas medidas. Ya. Entonces, esa es la segunda. Lo que usted refiere de las causales es de la primera. Ya. Eso debió haberse hecho el análisis en la primera prisión ya, preventiva. vamos a la primera prisión preventiva. A ver, el señor no está imputado ni remotamente de ser ni pedófilo ni asesino serial, o sea que no es por la peligrosidad del individuo. Descartado. Porque no. Sí, claro. O sea, ya aquí ni estirando el argumento hasta Júpiter me van a decir eso, pues, así que no. Ya. Segundo, capacidad de destruir documentos o pruebas, tampoco, porque la fiscalía está repleta, dicen ellos, ¿no? De chats, de teléfonos, de computadoras, con todo. Ya tiene asegurada la evidencia. Evidente, correcto. Como tiene asegurada la evidencia, tampoco es por esa. Entonces solo me queda la tercera, la posibilidad de fuga. Sí, señor. Pero, a ver, pero la posibilidad de fuga, corrígeme por favor, si empiezo a desvariar, pero en la posibilidad de fuga, un argumento que suele presentar la defensa de quien lo quieren guardar,
es su arraigo social, etcétera, etcétera, etcétera. Probar que una persona que vive aquí, que tiene formada la familia. O sea, un montón de... Lo cual es un error. A ver, explíqueme. Es un error porque si bien es cierto, yo como defensa puedo coadyuvar a la decisión del juez, yo no tengo que probar que me voy a ir. La fiscalía es la que tiene que demostrar que me voy a ir. Correcto. Entonces, lamentablemente los abogados hemos cometido el error, por costumbre, de hacerle creer a la fiscalía que nosotros tenemos que demostrar que no se va. No, al contrario, la ley dice que para pedir la prisión preventiva, el fiscal tiene que ir justificadamente descartando que cada una de las otras medidas cautelares no es suficiente para que no me vaya. Si no hace eso, el juez tiene que negar de plano la medida, porque el juez tiene que hacer un análisis de proporcionalidad para justificarla. Yo le aseguro que ninguna de las dos cosas pasó en el caso del alcalde, porque los jueces nunca hacen eso, los fiscales nunca descartan, y más bien dejan que el peso de probar lo contrario es de la defensa. La defensa puede hacerlo para coadyuvar, porque tiene acceso a documentos que al final el fiscal no tiene, pero no está obligada a hacerlo. A ver, sí, por supuesto. En la carga de la prueba nunca está la defensa, sino es quien acusa. Eso ya... La fiscalía tiene que decir, el señor se va, ok. Pues explíqueme por qué el brazalete no es suficiente, por qué la prohibición de salir no es suficiente, por qué el arresto domiciliario no es suficiente, por qué la presentación periódica no es suficiente. Claro, y ahí viene... Y después de que me justifique eso, yo razono si justifica la prisión preventiva, como juez. Ahora, le hago una pregunta, aunque él ya tenía prisión preventiva cuando pasó lo segundo, tenía medidas sustitutivas, pero justamente el no tener el grillete, a ver, déjeme ver si entiendo bien, si el señor hubiera tenido puesto el grillete y no se lo hubiera sacado nunca, no le hubieran dictado la segunda medida. Pero en cambio el no tener el grillete, que es violar la condición para no darle la primera medida, lo jodió. Prácticamente sí. Porque el juez miró la parte objetiva de la norma, no tener el grillete. Pero creería que debió haber hecho un análisis ya subjetivo, en términos de, ok, no tenía puesto el grillete, perfecto. El señor se estaba en el aeropuerto, lo agarraron con un boleto de avión, en la sala de espera. No. Tenía dinero ahí en ese momento para irse y ya casi que lo agarraron cogiendo el taxi. Creo que el argumento era que había pedido licencia. Bueno, usted me va a disculpar, pero nadie en su sano juicio pide licencia para fugarse, pues. No. Se fuga y después pide la licencia. Ebio, como dicen por allí. A ver, entonces, hay un problema. Los elementos subjetivos de la fuga no estaban presentes. Hay un problema. Había una cantidad de dinero cuyo origen, por las explicaciones que yo he escuchado, aparentemente era una muy fuerte cantidad de dinero producto de la venta en efectivo de un automóvil de alta gama. Y encima de la que uno faltaba plata. Pero no estaba en su casa, es lo que yo entiendo. Porque eso fue lo que primero se pensó, que el dinero estaba en su casa. Entiendo que después se demostró que el dinero estaba en la casa de otra persona, el hermano o algo así. O sea que, a ver, si usted hubiera sido el juez de la causa, con el tema del grillete, que aparte el propio alcalde dijo que pues se lo quitaba por las noches para dormir porque era incómodo. Yo no entiendo porque si yo me acuesto a dormir a las 9 o a las 10 y me levanto a las 7, en 9 horas ya me fui por el Perú, pues, ¿no? Está cerquita. O sea, esa es una torpeza. O sea, entiendo el tema, no, nadie lo ha cogido ni en el aeropuerto, ni en la frontera, ni nada. Eso está correcto. Pero si me cambian la medida sustitutiva, la prisión preventiva por cargar la cosa esa, que debe de ser incómoda, molestosa, una mierda, ya no hay problema. Pero sé que si me la quito, me meto yo mismo en un lío. Sí, yo pienso que el alcalde subestimó la situación en términos de, bueno, si estoy en mi casa y estoy durmiendo y me lo quito, no es propiamente dicho un incumplimiento porque no es que me estoy queriendo ir. Pero la norma es más inclinada a la parte objetiva. Si usted no se pone brazalete, hay cumplido.
y el juez lo que ha hecho es simplemente comparar lo que objetivamente hizo el alcalde, ¿verdad?, con lo que dice la norma y le dictó la medida, sin entrar a analizar si realmente estaba sacándoselo para fugarse. Claro, porque el problema no es que se lo pone, el problema es que se lo saca. Porque claro, entiendo que el grillete, la autoridad del SNAI o de quien sea, es quien lo pone, ¿no es cierto? Claro, solo ellos lo pueden remover, y ellos solo lo pueden remover por situaciones técnicas. Se dañó, hay que cambiarlo, o tienen una orden judicial. Ah, si no, no, tampoco. No. Ya, entonces, concluyamos en que un error de juicio y de apreciación por parte del alcalde lo complicó más allá de lo que él se pudo imaginar. Sí, yo creería que eso es correcto. Subestimó el hecho de si me lo quito en mi casa no debería haber un problema, porque no es que me estoy yendo, pero desgraciadamente la norma sí apunta más a la parte objetiva y difícilmente un juez va a analizar si es que él se la quitó para fugarse o no. No, la norma lo que dice es que no se lo puede quitar, ya. Entonces, claro, si usted se lo quita, así sea para bañarse, un juez que no tenga mucha voluntad no se va a complicar y lo que va a decir es, vea, usted no se lo podía quitar, no, así sea para meterse al mar. Nada. Lo siento mucho. Claro, no, sí. O sea, yo hay veces no entiendo, pero en la no consentida hipótesis de que me hubiera pasado a mí y alguien me viene a sugerir que me quite el grillete para lo que sea, le doy bala. Me quiere joder. Me quiere poner en una situación de riesgo, de que me apliquen la norma fría, sin entrar claro, exactamente. Exacto. Una situación de incumplimiento. Exacto. Ok. Entonces nos queda claro. O sea que no hay una arbitrariedad en la prisión preventiva. En la segunda, lo que hay es la aplicación directa de la norma sin ningún análisis de subjetividad, que es lo que normalmente se ha hecho en otros casos. Entonces es difícil realmente echarle la culpa al juez. No, ¿verdad? Tal vez debió haber hecho un análisis de, bueno, en qué circunstancias se había sacado el brazalete. Si el juez hubiera entrado a esa consideración, probablemente no la hubiera dictado la medida, ¿verdad? Porque sí, obviamente las consideraciones subjetivas importan. En qué, el orden de las cosas, en qué pasó, qué es lo que rodea el acto. Se lo sacó y lo cogió usted yéndose al aeropuerto con dinero, con un pasaporte. No, lo agarré durmiendo. Bueno, son otras consideraciones, pero desgraciadamente lo que se ha hecho es una aplicación objetiva y directa de la norma sin consideraciones subjetivas, y el resultado es ese. ¿Qué es lo que, ojo, normalmente el 100% de los jueces hacen? O sea, que aquí lo que podemos decir es, a ver, la norma dice que no se puede quitar el aparato. Se quitó el aparato, por tanto la norma dice que se incumple esa concesión, porque es una concesión, póngase un aparato en vez de irse a la cárcel. Si le incumple, entonces se va a la cárcel. La consecuencia de la prisión preventiva. Ya. Sí. Ahora, también podemos decir que en las circunstancias en que se había quitado, es que ahí viene la pregunta, pues. Le pongo la oración por pasiva, y yo de juez, ¿cómo sé que como esto por lo visto era una costumbre de quitarse, porque según el SNAI el aparato había sido manipulado ni sé cuántas veces? Bueno, al SNAI yo le creo tanto como a la Caperucita Roja, por si acaso, ¿no? A ver, Rodolfo, pero yo escuché al alcalde y él explicó que de los 3.000 o 5.000 avisos, no habían sido pues 3.000 intentos de fuga, pues. No, pues si no se hubiera fugado. No, pues no, sí, claro, pues a ver. Lo que él explicó es que el brazalete genera alertas cuando usted está cerca de puertos o aeropuertos o terminales. Y evidentemente él en su ejercicio diario de alcalde tiene que ir a los puertos, a los terminales, a los aeropuertos y pasar probablemente por zonas donde el equipo genera alertas. También explicó que el SNAI había verificado cada una de esas situaciones y había descartado una fuga. Que además había verificado cuando le fueron a poner el brazalete que su casa era una especie de punto muerto para la señal y generaba una alerta que no estaba justificada y que cada vez que él llegaba a su casa lo llamaban y verificaban que él estaba ahí. Y perdón un ratito, hoy sí me cogió un offside. ¿Cómo que la casa de alguien puede ser una especie de punto muerto para la señal? La zona, porque así como pasa con los celulares, que usted dice aquí en mi casa no tengo señal, ¿verdad? Entonces si no tiene señal, al que está verificando el sistema le sale off y le genera una alerta, pero es porque no hay señal. Ya, pero entonces deberían haber aparatos que deben de haber, yo estoy seguro que en el mundo hay, y que se están a disposición, se pueden comprar, aparatos que funcionan de otra forma. Es como cuando usted tiene un teléfono celular satelital.
A usted le importa un carajo si los demás tienen señal o no. Usted sí tiene, porque la suya es satelital. No depende de que haya una antena del proveedor de internet o de telefonía celular cerca de usted. Usted tiene el tema satelital. O sea que esa tecnología no la han traído porque debe ser muy costosa. No la han traído porque no les ha dado la gana. ¿Cuán costosa puede ser? Bueno, no sé si eso dependa de un servicio, porque básicamente el negocio no siempre es el brazalete, sino el servicio de monitoreo. Y si usted ya va a usar satélite, probablemente necesita una empresa extranjera, esa empresa extranjera le va a utilizar. Yo sé que, oiga, yo sé qué empresa le puede suministrar, y en tratándose de las buenas relaciones que tiene el actual gobierno del Ecuador con el señor Trump, y el dueño de la empresa que se llama Starlink es el señor Elon Musk, y te lo puede dar hasta gratis y regalarte hasta 100 dispositivos, porque así es la vida, ¿no? Pero bueno, no lo hicieron. Ok, entonces no es ilegal, pero un juez más garantista hubiera analizado el contorno de todo, la totalidad de las circunstancias. Ya. Y hubiera podido llegar a la conclusión de que no, pues el señor estaba en su casa. Otro juez que también hubiera analizado lo subjetivo hubiera dicho, sí, pues este señor en 9 horas de sueño tiene tiempo para llegar a la frontera del Perú y cruzarla por uno de los 40. Es decir, hubiera analizado y concluido que la evidencia no demostraba que la remoción del brazalete obedecía a una fuga efectiva. Claro, pero también... Y le hubiera dicho, señor, le hago una advertencia, es la última vez. ¿Le queda claro? La próxima vez no lo voy a tomar en cuenta, simplemente le voy a dictar la prisión preventiva. ¿Quedó claro? Ya. Y el alcalde te aceptar o irse. Sí, pues ya, más o menos es como que estemos jugando póker y usted tenga unas manos en M, y yo le diga, ¿sabe qué, Julio César? Como hay que hacer fair play, vamos a repartir de nuevo, pero esta es la última vez, pues, ¿no? Ya. Así mismo. Bueno, ok. Pero en todo caso, ilegal no es. No, la medida está tomada en base a una norma. En base a una norma. Ahora, esa consecuencia. Ya. Dice aquí en el Universo que hay un nuevo proceso, aparte de la prisión, que hay un nuevo proceso en contra del alcalde por retirarse el dispositivo electrónico. Explíqueme. Eso es un abuso. A ver, ¿por qué? Le explico. Y esto es muy común de la fiscalía. Se quitó el dispositivo, incumplió una orden legítima de autoridad competente. Correcto. De acuerdo, eso es un delito, pero la ley ya establece la consecuencia por ese incumplimiento. Claro. Que es la prisión preventiva. Claro, que es perder el beneficio que te daban por tener el aparatito. Sí, señor. Y entonces, ¿de qué lo están juzgando? Le están iniciando por el incumplimiento, pero es que ya el incumplimiento ya tuvo sanción, que es la prisión preventiva. Sí, señor. Si lo sancionan por el incumplimiento, por esta nueva acción, tendría una sanción en cierta forma doble. Claro. Aquí dice que, como usted bien dice, aquí se lo acusa de incumplir decisiones legítimas de autoridad competente, que era el uso del aparatito. Claro. Entonces, yo creería que es una doble sanción, porque por un lado le ponen el brazalete, le ponen la prisión preventiva, y por otro lo van a sancionar por eso. Pero si ya tengo la sanción, que es estar preso, en cierta forma. Sí, indudablemente. Ahora una pregunta. Como conclusión del tribunal sobre el incumplimiento, los jueces advirtieron que la defensa del procesado en AAA pretendía minimizar los hechos, amparándose en supuestas intermitencias tecnológicas de señal, lo que usted señaló. Sin embargo, aclararon la evidencia material e institucional sería categórica y demostraría la inutilidad de las medidas. Pero cuando no hay señal en un sitio, no hay señal, pues. Y no es mi culpa. No, además que, sí, claro, no es mi... A ver, a menos que yo tenga un inhibidor de señal, ahí sí estoy jodido, pero este no es el caso. Entonces, ¿cuál es la situación a su prima facie, a su criterio del señor alcalde, incluido todo el conjunto, el universo de problemas en el que está metido? Porque ya no es uno ni dos, ya van 3, creo, más. Ya está un universo de problemas. ¿Hasta cuándo puede pedir licencias al Consejo Cantonal?
¿Qué cree usted? Bueno, ¿qué opina usted que vaya a pasar? El alcalde, al paso que van las cosas, tanto jurídica como políticamente hablando, porque desgraciadamente no podemos divorciar la política de esto, tiene una situación muy parecida a la del señor Glass, que usted recuerda que era vicepresidente en funciones, lo metieron preso, se le acabaron los permisos, la licencia, las enfermedades, las vacaciones, y llegó un momento en que ya no podía ejercer el cargo y lo perdió. Yo pienso que se apunta a eso. Ahora, la situación del alcalde es muy difícil, porque con 2 prisiones preventivas, sacárselas de encima es muy complicado. Más aún cuando la una ha sido impuesta por una situación objetiva, ¿no? Claro. Usted se quita el brazalete, le dan la prisión preventiva. Conseguir esa revocatoria va a ser muy complicado. La primera quizás no. La primera es discutible, y creo que es muy discutible. Tanto creo que es muy discutible que no deja de llamarme la atención que con la apelación el fiscal no vaya. Todo el que critica sabe perfectamente bien que si a algo le tienen terror en los fiscales es a no ir a una audiencia, porque es la antesala de la destitución. Si ese fiscal no fue, tenía orden superior y protección de que no le iba a pasar nada. Estaba realmente tumbado en la cama, enfermo, pero entiendo que no justificaba acá. No, yo también, así. Sí. Porque normalmente el fiscal ni siquiera en esas situaciones se arriesga. Llama al jefe y ponen a alguien de la oficina de la UGA, que es Unidad de Gestión de Audiencias, que son los fiscales que reemplazan a los fiscales cuando se les cruza otra audiencia o se enferman. Claro. O sea, no faltan a las audiencias fácilmente. Bueno, es que perdón. Y lo otro, pero es que el fiscal, a mitad de la noche. Oiga, el fiscal no debería faltar nunca una audiencia a menos que esté muy, muy enfermo. No, yo sé, los fiscales no faltan. Le tienen terror a eso. De hecho, yo los he visto en las unidades judiciales pedir permiso, una suspensión de 5 minutos en una audiencia, para ir a la sala del frente a justificar que están instalados en otra audiencia, claro, y que para no quedar con la audiencia fallida. Claro. Eso es de todos los días. Oiga, ¿y los fiscales una vez iniciada la audiencia pueden pedir permiso para ir al baño? Se pide una suspensión y todo el mundo va al baño. Ya. Tiene que regresar, pues. Sí, pues obvio. Pero o sea, sí se puede. No es que el juez le va a decir, ¿sabe qué, señor? Aguántese o aténgase a las consecuencias. Sí lo dejan ir al baño. A todo el mundo. Bueno, ya, o sea, no estamos tan mal. Yo estaba ya pensando. Y lo otro que lo hace muy discutible es que no deja de llamarme la atención que para variar entre gallo y medianoche, a 2 jueces los mandan de viaje la víspera de la audiencia. Mi querido Julio César, ¿le puedo hacer una pregunta de índole geográfica general? Con gusto. ¿En qué país está usted? En Ecuador, donde usted ve los burros volar. No, del doctor Arosemena Monroy, quien yo tuve el altísimo honor no solo de conocer, sino de conversar con él. Y el doctor Arosemena Monroy, en un gesto, una deferencia increíble, siendo él quien era y yo quien... A ver, bueno, había un vínculo familiar, su hermano estaba casado con una prima hermana de mi papá, pero de todas maneras, ya. El doctor Arosemena Monroy no era bobo, ¿no? Para nada. Un hombre brillante. Ya. Ese hombre brillante, que le cuento que cuando estaba con lo que sabemos, era todavía más rápido y brillante, yo no sé cómo hacía. ¿Ya? Él decía que si alguien le decía que habían burros volando en los cielos de Guayaquil, él se asomaba a la ventana del estudio. Y el doctor Arosemena Monroy, pues, no era cualquier cojudo. O sea, si él decía que había que asomarse porque podían volar burros, pues, la pregunta es, los burros no vuelan. En el Ecuador de hoy, que es de Ripley, cualquier cosa puede pasar. Yo creo que en el Ecuador de siempre, en los últimos bastantes años. Porque creo que hubo un tiempo en que en el Ecuador no pasaban esas cosas. Sí hubo un tiempo en que fue mejor. No mucho, probablemente, ¿no? Ahora, no. Aquí vamos a tocar derecho internacional y constitucional juntos. Hubo esa cumbre en la que estuvo el presidente del Ecuador, el presidente de Argentina, el de El Salvador, etcétera, 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 ¿no es cierto? Y justo por esas coincidencias de Pascuales, hubo un bombardeo a un campamento de la FARC en la frontera ecuatoriana con el del lado ecuatoriano, y se admite que hubo cooperación internacional. ¿Y eso? Si está permitido. Ajá.
la Corte Constitucional avaló en la época del presidente Lasso acuerdos con los Estados Unidos, no sé si fueron 2 o algo por el estilo. De tal manera que el respaldo constitucional de lo que el presidente de la República ha hecho, lo tiene desde antes de ser presidente. Ya. El presidente lo que ha hecho es ejecutar lo que ya había, el subsidio de que la gente, absurdamente, negó lo de los puestos de avanzada que se pidió en la última consulta. Y bueno, Santo Tomás de Aquino, usted ya conoce, que dijo que la estupidez humana era ilimitada y que cada vez había más estúpidos, ¿no? Porque eso fue una estupidez, sin duda alguna, ¿no es cierto? Es como decir, yo me estoy ahogando y un enemigo ideológico o político mío me va a tirar una boya, una soga, y yo digo, no, yo de ti no quiero nada, no me ayudes. No, ¿qué pasó? Nosotros solo no vamos a ganarle la guerra al narcotráfico ni el día del juicio final a la hora del té, pero votaron que no. ¿Qué quiere que le diga? Además, Rodolfo, hay que tomar en cuenta que la delincuencia se organiza transnacionalmente, claro, para delinquir. Claro. ¿Por qué los estados no se pueden organizar para combatirla? Si esa es su razón de ser. Claro. Combatirlo para subsistir, pues. Pero es que usted acaba de contestarse a sí mismo, porque la delincuencia organizada no tiene corte constitucional, pues. La delincuencia organizada. Pero nuestra Corte Constitucional le dio luz verde a los acuerdos con Estados Unidos. Sí, pero en un montón de otras cosas le ha dicho no, ya va a batir el récord mundial de no, Pero allá no hay eso, pues allá hay, vea, sin irnos tan lejos, en la República Popular China tampoco hay Corte Constitucional, pues. Ahí se hace lo que el Politburó del Partido Comunista Chino decide, en lo político, ¿no? En lo económico hagan plata toda la que quieran, hagan los negocios que quieran, y la cantidad de billonarios que hay en China es escalofriante, pues, ¿no? Pero allá no hay Corte Constitucional. Esta ventajita, ¿no? Más o menos, ¿no? ¿O no? En Estados Unidos usted sabe que la Corte Suprema es Corte Constitucional. Sí. Corte Constitucional. Pero y además el presidente Trump le ha parado algunas veces. Oiga, pero en iniciativa de guerra, ¿no? Pero tenga en cuenta que en Estados Unidos la Corte Constitucional escoge qué caso ve. Acá no. Acá en teoría tiene que ver todos. Entre paréntesis, sáqueme de una duda. Ya la Corte Constitucional resolvió sobre las 61 objeciones parciales de Valéry Giscard d'Estaing, perdón, de Zapatitos Rojos, me confundí, es que como él dijo lo mismo que Valéry Giscard d'Estaing, sobre el tema del fallo del aborto por violación. No estoy seguro si ya salió esa sentencia, pero no la he visto publicada. ¿Y ha visto publicada usted alguna sentencia sobre la demanda de inconstitucionalidad por la amnistía que dio la Asamblea, siendo gobierno también Zapatitos Rojos, cuando amnistiaron a gente que estaba por casos en que el mismo artículo de la Constitución del 2008 que faculta a la Asamblea a amnistiar, también le dice en estos casos no se puede, y lo dieron en esos casos, y se presentaron demandas de inconstitucionalidad y que yo sepa tampoco han sido resueltas. No sé si usted sabe. No se resolvió todavía de lo que yo conozco, pero el problema que hubo no fue con lo que dijo el presidente, sino que los jueces lo interpretaron como le dio la gana y aflojaron a gente que no estaba ahí. De hecho, muchos de esos jueces han sido procesados por eso. Ay, Dios mío. Vea, dice la Escritura que cuando el Señor, ya repleto de la vida que llevaban los habitantes, que en verdad la Biblia habla de Pentápolis, 5 ciudades, pero solo nos han quedado 2, y de los cuales, de los 2, solo uno se quedaron con la, entre comillas, mala fama, porque eran Sodoma y Gomorra. Pero yo estoy seguro que si usted a alguien le grita sodomita en la calle, usted le mete un trompón. Y si le gritan gomorrita, usted hasta se muere de risa, bueno, porque gomorrita no tiene ninguna connotación. ¿O no? ¿Se acuerda o no se acuerda? Creería que no. Ya. Él se acuerda que el Señor, cuando Lot pidió pues que los perdone, le dijo que si habían 10 hombres justos
los perdonaba y Lot no encontró. Entonces el Señor no perdonó. Yo le pregunto, ¿habrán 10 jueces justos? Yo diría que sí. El problema en el área penal, cada vez más en las otras sí le creo. Y en el área penal debería ser la regla. En el área penal sí hay 10 jueces justos. Yo creo que sí. Yo creo que sí. No todo está contaminado, pero desgraciadamente se vuelven cada vez más una excepción y no la regla. Chuta. Pero es que eso es gravísimo. Porque va a llegar porque no hay un sistema de depuración para elegirlos, no hay un sistema de evaluación para mantenerlos y no hay un sistema de sanción para erradicarlos. No, pues aquí no hay ni siquiera un sistema de sanción como en Estados Unidos, el disbar, para los abogados que se dedican a hacer porquería. Allá lo pescan a un abogado haciendo una porquería, lo disbar y no vuelve a ejercer. Y a la Corte Suprema no se le ocurre decir que le están violando su derecho constitucional a ejercer su profesión, ¿no? ¿No es cierto? No. Hacer una inhabilidad para el ejercicio de la profesión como existe la inhabilidad de por vida para el ejercicio del cargo, para los que cometen peculado. Exacto. Que tampoco se le ha ocurrido ni a la Corte Constitucional Ecuatoriana decir que le han violado el derecho de trabajar a alguien. Aunque a mí no podría decirlo porque el derecho al trabajo está implícito que es al trabajo lícito. Sí, no, claro, lógico. Claro, pero a ver, ¿cuándo es ilícito la actuación de un abogado? En un caso penal, básicamente, en Estados Unidos, por lo que los disbares, básicamente por casos penales. ¿Cuándo se cruza la línea? Puede haber una actividad ilícita cuando usted, por ejemplo, corrompe un juez. Pues clarísimo. Corrompe un testigo. Clarísimo. Corrompe a un fiscal. Oculta pruebas. Destruye evidencia, eso es fraude procesal. Hace que un testigo mienta, eso es hacer que el testigo cometa perjurio, pero usted es el autor intelectual de ese perjurio. Es un delito penal en todas las legislaciones del mundo, entiendo, el perjurio. Y es gravísimo en todas las legislaciones del mundo también. No es broma. Aquí la pena, lo que yo sí me acuerdo es que era, el perjurio eran 8 años, creo. El perjurio estaba por 5 a 7, si yo no me equivoco. O sea que era reclusión, no prisión. Sí. El falso testimonio era prisión. Exacto, el falso testimonio era prisión, claro. Pero el perjurio es otra cosa, pues, jefe, no es falso testimonio. Usted está jurando que está diciendo la verdad. O sea, está limpiándose la nariz en alguna otra parte con la fe pública. Pero bueno. No, y ante una corte es gravísimo, obviamente. Claro, y ante una corte es extremadamente grave. Por último, mi querido Julio César, el Universo, en la primera página dice mediación alternativa judicial y lo desarrolla en la página 9. Y yo le voy a hacer 2 preguntas. Primero, supongo yo que la mediación es para casos civiles, societarios, laborales, pero se me ocurre bastante difícil que haya una mediación en un tema penal. No, es todo lo contrario. El mundo actualmente avanza hacia eso. Está probado, con números, con todo. En Estados Unidos, por ejemplo, que no hay forma de que el sistema pueda subsistir si tuviera que litigar todos los casos. No, claro. En materia penal. Pero por eso no hay suficientes fiscales, defensores, claro, nada. Pero ahí hay el bargain plea, pues ahí no hay, pero no hay. Pero no sé. Eso es una forma de mediación, pues. No, yo le hablo de la mediación. No, o sea, usted sí que es sabido, oiga. No, yo le hablo de la mediación de los institutos de mediación, que aquí en el lugar hay varios. La Cámara de Comercio tiene una, creo que la UBUES tiene otra, etcétera. Se llama conciliación penal. Sí existe. En materia penal se llama conciliación penal. Y la legislación lo permite para delitos que no son graves. Generalmente de naturaleza patrimonial. Donde hay más bien daños materiales, temas de tránsito. ¿Y en delitos de sangre? En delitos de sangre no. Cuando hay un muerto no. ¿Y en delito de violación y peor si es de menores? Me imagino que no. No, porque tanto así que a través de una reforma por consulta popular son hasta imprescriptibles. Claro, lógico, lo cual está muy bien. Y ojalá lo hubieran hecho imprescriptible retroactivamente desde el día del juicio final, desde la creación. 1. Y 2, ¿qué le garantiza al ciudadano
que los pequeños defectos que suelen tener algunos jueces no los van a tener los miembros del Tribunal de Mediación, que para el caso son jueces. Porque esa es la duda que a mí me queda. Ahora, yo tuve una experiencia distinta. Cuando yo liquidé la flota bananera ecuatoriana, el arbitraje entre la Cámara de Comercio Internacional de París, un árbitro lo pusimos nosotros, el otro árbitro lo puso Arenela, que era la constructora, y el presidente del tribunal, que era el que dirimía entre tres, hace 2 años había cesado de un poco honroso cargo, el de ser presidente de la Corte Suprema de Justicia de Francia. Pero ahí estamos hablando de un caso, es más, ver a Monsieur Belé, cuando le clavaba los ojos azules, eso que tenía, uno decía, estoy en presencia de una inteligencia superior. Le taladraba una cosa espectacular. Pero eso no hay aquí. ¿Quién me garantiza a mí que los vicios de los juicios normales no se trasladan a la mediación? No conozco un caso en que en arbitraje, porque hay que distinguir la mediación del arbitraje, que en arbitraje haya habido una situación de corrupción. En la mediación no hay esa posibilidad. Y no hay esa posibilidad porque el mediador es algo así como un amigable componedor. Claro, un amigable componedor. Claro, es el que imparcialmente trata de hacerle ver los beneficios al uno, al otro y tratar de acercar las posiciones, pero nunca decide. Ah, claro. Por lo tanto, claro, como no decide, no hay posibilidad de que haya corrupción porque él no decide. Él claro. Lo que hace es hacerle ver a cada parte lo que tal vez no ven y tratar de acercarlas para que lleguen a un acuerdo y se den cuenta de lo beneficioso que es arreglar. Por eso se dice que es mejor un mal arreglo que un buen juicio, ¿verdad? Sí. Y su labor es esa, hacer de un amigable componedor para resolver una situación que probablemente judicialmente no deje satisfecho a ninguno de los dos, porque eso también pasa. Claro. Ahora sí. De mucho tiempo y de muchos costos. Entonces ahí no hay corrupción porque el mediador no decide. Claro, pero en el arbitraje sí. En el arbitraje sí, pero ojo, en el arbitraje se sortean los árbitros. Sí, no, dependiendo claro, de las cláusulas de arbitraje, cada uno pone un árbitro y se sortea otro. Claro, sí, sí. Entonces, las posibilidades de que haya corrupción, que yo nunca le he escuchado aquí, es casi nula. Y los centros que ya tienen mucho tiempo, como el de la Cámara de Comercio, son muy respetables. Cuando usted pide la lista de mediadores y de árbitros, son gente muy respetable, ¿verdad? Ahí no ha habido ningún conflicto y creería que eso va a seguir así. Pero sí. En temas de conciliación penal usted no necesita a ninguno de ellos, usted arregla, como quien dice, por afuera, entre abogados, van y ponen por escrito el acuerdo, lo reconocen, firman ante un notario, se lo presentan ante el fiscal, de tal manera que lo hacen entre ellos por fuera y se lo presentan al fiscal y resuelto el problema si la ley permite la conciliación penal. Ya. Sí, porque en la página 9 el Universo dice la mediación puede resolver problemas en 2 horas o 1 mes. Pero es la mediación, porque un arbitraje puede demorar años también. Claro, depende de la complejidad del asunto. Si son técnicos demoran muchísimo más. Pero la mediación es cuestión de que, primero a la voluntad de las dos partes, porque eso es importante. Nadie lo puede obligar a mediar. No. Sí. Entonces, el primer paso cuando llegan a una mediación ya está dado. Las dos partes tienen voluntad de arreglar esto por las buenas, por así decirlo. ¿Okay? Ya de ahí tiene que ver la habilidad del mediador para acercar a las partes y la voluntad de las partes de ceder un poco para llegar a un arreglo que les convenga a ambos. Normalmente los acuerdos de mediación siempre se cumplen porque la gente sale satisfecha. Claro, no fue todo lo que quería, pero la verdad es que fue mejor. Sí, y eso incentiva más a la gente a cumplir. Sí, definitivamente. Mi querido Julio César, muchísimas gracias. Un abrazo. Gracias a ustedes. Buen día, un abrazo. Ya saben el descubrimiento del hotel número 10 de la Cadenera Verde en Puerto Viejo. Ahí tu estadía se convierte en una estancia llena de confort, instalaciones modernas y un diseño vanguardista. Desde el mes de julio está abierto el restaurante Monté, alta cocina inspirada en las raíces de la cocina manabita, cuya fama nacional e internacional, para que la vamos a estar explayando aquí. Y luego, pues, de pasear por la ciudad, una cena, al atardecer se van al Solira Rooftop, cócteles, piqueos y un atardecer que es tan hermoso que puedas hasta enamorarte. O sea, con quién vas a ver el atardecer, problema tuyo. El hotel en eso deslinda responsabilidades. Si quieres conocer más, entras a oroverdeportoviejo.com y les recuerdo, Oro Verde Puerto Viejo, tu nuevo gran destino. Nos vemos mañana. Chao. RTP